Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Está con ustedes Carla Jarada. Muy bien, les vamos a presentar rápidamente a nuestro invitado porque hay mucho para hablar. Y es que él es abogado de profesión y periodista como estilo de vida. En los 90 fue uno de los personajes polémicos, bastante polémicos. Sus investigaciones valieron oro para la justicia peruana y ahora sus libros son de obligada lectura. Aquí les presentamos de quién se trata. La literatura para mí fue un descubrimiento muy grande. La lectura es la puerta de acceso a la cultura y una persona culta siempre va a tener más oportunidades. El que quiera escribir tiene que leer y el que quiera ser un buen ciudadano tiene que leer. Aquí estamos con nuestro invitado Humberto Jara. ¿Cómo estás, Humberto? Carla, ¿qué tal? Gracias por la entrevista. Bienvenido. Hoy día vamos a cambiar un poco la tónica, creo que de la entrevista, porque hay tanto para hablar que creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Y es que Humberto es abogado, como ya les habíamos dicho, pero ha hecho demasiada vida periodística y sobre todo ha escrito mucho sobre temas relacionados a la historia de nuestro país. Y vamos a ir, ¿qué te parece?, repasando con tus libros, ¿no es cierto?, en la historia de tus libros, que los tenemos aquí, además que muy amablemente nos lo ha traído, repasando la historia de nuestro país. ¿Por qué? Porque creo que hay que repasarla para no volver a cometer los mismos errores que parece ser no hemos aprendido. No sé, ¿tú qué opinas, Humberto? Sí, acá en Perú creo que lo que más se estudia es amnesia. Entonces nunca recordamos y lo peor es que no reflexionamos sobre lo que ocurrió para no volver a cometerlo, ¿no? Y eso es algo que lamentablemente padecemos. Ajá. Ahora, tú empiezas haciendo periodismo, ¿por qué básicamente? Si tú ya habías empezado, creo, que habías terminado la carrera, Derecho Civil, ¿cómo es que empiezas a hacer periodismo? Sí, rapidito. El periodismo me gustó siempre y yo empecé a hacer periodismo cuando estaba en la universidad. Cuando estaba en la Facultad de Derecho, yo tuve la suerte de empezar a publicar con el poeta Antonio Cisneros, que tenía un suplemento cultural que se llamaba El Caballo Rojo. Ajá. Y ahí empecé. Después terminé la universidad y ahí sí me dediqué a ser abogado, a trabajar, pero yo seguía extrañando lo que pasaba en las calles, lo que ocurría allí. Ya lo habías probado. Sí. Ahora, ¿cómo es este salto? En esas coberturas te mandan a cubrir la guerra de Perú con Ecuador, ¿no es cierto? Y de ahí nace el libro que tenemos aquí, que tú lo has traído, que además es el tuyo, ¿no es cierto? Sí, el porque tuyo. Recién se va a volver a editar, es una edición agotada hace años. Así es, se llama Con Ojos de Testigo, sí, ¿no es cierto? Y aquí, ahí está, justamente acá lo tenemos, pero también quiero mostrarlo porque justamente Humberto nos lo ha traído y efectivamente es un libro leído, no nuevo, leído, sí, ¿no es cierto? Y efectivamente aquí solamente narras, para aquellos que no lo hayan leído, solamente narras ese evento o básicamente es un pretexto para hablar sobre periodismo. A ver, ese es mi primer libro, es un libro de crónicas en el que están narradas, son crónicas que cubren todo lo vivido en el conflicto bélico con el Ecuador, en el CENEPA. Están también las crónicas que corresponden al terrorismo, en una época en la que había demasiadas cosas acá en el país. Y una tercera parte que sí incluye crónicas sobre diversos episodios en el que pude ocasión de estar, ¿no? Pero básicamente son los primeros, sí. Ahora, te pregunto sobre el periodismo, básicamente, y con eso quiero empezar, porque en algún punto de mi lectura respecto a ti, mencionaban que no entendían por qué habías escrito precisamente sobre la guerra de Perú y Ecuador si solamente habías estado menos de 24 horas. Entonces, ¿cómo ser con ojos de testigo sobre un conflicto en donde no habías estado mucho tiempo? Claro, eso tiene que ver con una de las cosas que en el Perú están demasiado presentes, que es la envidia. Pero hay una envidia que es de las peores, la envidia del colega periodista. Entonces, quien diga eso está hablando en disparates. Yo he estado varios días ahí, hemos trabajado ahí con los reporteros con los que yo también fui
Así que nada, eso a mí me da risa. Pero nada. Ajá. ¿Qué pasa en el mundo del periodismo? Porque también leía, y cosas que tú has mencionado, ¿no? Que en el periodismo hay todo un submundo, ¿no? Es un estilo de vida. No necesita ser estudiado. ¿Estás seguro que a estas alturas de la vida un periodista no necesita estudiar como periodismo, sino otras carreras y luego ya inmiscuirse en el mundo del periodismo? A ver, tú has mencionado una palabra que está muy buena, que es el submundo. Y es lamentable porque el periodismo adquirirá un prestigio profesional en nuestro país cuando los periodistas, para empezar, dejen de hacer periodismo sobre los periodistas y se ocupen de hacer periodismo sobre los hechos, porque eso es lo que importa. En segundo lugar, aquí tenemos periodistas que no leen, y si no vas a leer, es decir, si no vas a tener acceso a cultura, entonces ¿cómo vas a hacer periodismo? Pero sí son expertos en criticar el trabajo ajeno sin hacer el suyo propio. Entonces, junto a eso, estudiar periodismo sirve, porque te va a enseñar todas las materias que hay, pero también muchas veces es bueno estudiar otras materias, si gustan, haciéndolo como otra carrera o por su cuenta. O sea, un periodista tiene que saber de historia. Un periodista ahora, por ejemplo, tendría que tener como obligación ponerse a leer cosas de derecho, porque estamos viendo todos los procesos que hay. Pero algunos hablan de prisión preventiva y se ponen a favor o en contra, pero ni siquiera han analizado cuándo y cómo corresponde, qué es la presunción de inocencia, ni nada. O colaboración ¿no? eficaz, que viene de un tiempo atrás y del que tú sí conoces porque también lo has vivido, ¿no es cierto? Y acá voy a hacer un alto porque justamente vamos a ver el tráiler de uno de tus libros que habla precisamente sobre ese tema. Vamos a ver. El ómnibus queda completamente destrozado. Por la muerte de 19 civiles. Sí, un atentado terrorista a escasos metros del Canal 2. Lima ya se convierte en el campo de batalla central donde se desarrolla la guerra. El cabecilla del Grupo Colina fue condenado a 20 años de prisión por el Consejo Supremo de Justicia. Trayendo a nuestro país al extraditado Alberto Fujimori, que en el vecino país de Chile. Él participaba directamente, no solamente en la decisión, sino en la ejecución. ¡Soy inocente! Muy bien, Ojo por Ojo entonces, ¿no es cierto? Ese libro del que estábamos viendo el tráiler, que es la verdadera historia del Grupo Colina. Recordarán que el Grupo Colina, ¿no es cierto?, es, digamos, un grupo paramilitar que ha sido sindicado por ser el responsable de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Parte de nuestra historia también, de la época violenta de nuestro país, y donde además uno de los personajes importantes era Martín Rivas. Les voy contextualizando este tema porque Martín Rivas fue entrevistado durante mucho tiempo para hacer este libro por Humberto Jara. Entonces, así que cuando le cae la policía a Martín Rivas en su casa, Humberto estaba en su casa. Sí. Así que vamos a hablar sobre esa parte de la historia, que también está en el libro, por supuesto, pero él nos la va a contar mientras vamos viendo las imágenes de aquel episodio. ¿Qué fue lo que sucedió ese día? Porque, digamos, la fábula, el mito es que finalmente tú diste esta información a cambio de no formar parte de este proceso. ¿Eso es cierto o no? El que diga eso, y perdóname la palabra un poco dura, es un sinvergüenza. ¿Ya? El tema es así. La entrevista a Martín Rivas yo la realicé a lo largo de varios meses, que habrán sido unos 10 meses. No es que lo veía constantemente, sino en el periodo en el que yo logré poder plantearle la entrevista, él se movía de escondite. Entonces estaba en uno, lograba entrevistarlo, todo, y luego desaparecía. Y cuando se había acomodado en otro lugar, me volvían a pasar la voz y hacía eso. Ahí está, justamente. En la última... En la última mudanza. En la última mudanza en la calle Moria, en el Callao, es cuando lo capturan. Claro. Entonces, ese día yo estaba, porque ya eran las de las últimas veces
que me tenía que dar unos documentos que yo necesitaba. ¿Qué documentos? Entonces, que tenían que ver con Sí, pero para que el manual con el cual los habían entrenado. Ok. Que ese manual se presentó en el proceso. Entonces, ahí es donde la policía, que ya lo había ubicado, llega y hace la captura y me encuentra a mí. Lo que pasa es que luego me identificaron como periodista, la policía también, y de inmediato Claro. salí. O sea, Ahora, tú sales y lo obviamente... que pasa es que, a ver, algunos de esos periodistas Claro. que dicen, yo quisiera verlos si se atreven a buscar a personajes complicados y ir a los lugares donde uno iba, que está narrado todo en el libro, y hablar con ellos. Además era una época complicadísima, pero ahora, hay varias preguntas, las dudas de todos los periodistas, ¿no? Que quieren saber, además, es cómo llegas a él, uno, ¿no? Y además cuando tú sales después de la detención te tuvieron 5 horas, la policía te tuvo aproximadamente 5 horas, ¿no es Mientras cierto? hacían el Mientras acta de la hacían el fiscalía acta, qué para sé yo, él. estos procesos duran mucho, pero tú sales y dices, no, yo no estoy dentro del proceso, a mí, digamos, estoy en calidad de, digamos, No. de testigo, ¿o no? No había proceso. No había A él lo tenían, lo estaban buscando y lo capturan. Entonces, cuando capturan, se hace un acta de levantamiento que levanta esa incidencia que se le hicieron a él. Claro. A mí no. Ok. Luego, ¿cómo llegas a él? O sea, es decir, ¿cómo buscas esa fuente? ¿Cómo llegas hacia él? Sí. ¿Cómo es que no lo denuncias? Porque dices tú que no, o sea, digamos, nunca das el dato, ¿no? Y cómo cuidas tu fuente, ¿no? A ver, antes, porque me estás tentando, quien da esa versión, yo creo que se están confundiendo, Ajá. porque es una periodista la que dio el lugar donde estaba el cómplice de Martín Rivas, que es Pichilín. Y él es capturado porque hay una periodista que hoy es bastante conocida, que es la que dio ese dato. Bueno, da Yo- nombres, ¿sabes? No hay problema, yo tú da no. nombres nomás. Una cosa que yo tengo como regla, y por eso accedo a información, es que a mí me pueden meter preso por no dar mi fuente y voy preso. Porque eso para mí es una regla sagradísima. ¿Cómo di con él? Esa es otra pregunta, que es trabajando, que es cómo se consiguen las cosas. Y en el caso específico de Martín Rivas, yo había estado conversando con algunos militares, y los militares, un sector, lo veían a él como un hombre respetable, porque había combatido contra el terrorismo. Aquellos que formaron parte del Grupo Colina. No, en general. En general, dentro del arma. En su generación. Entonces, en esas charlas yo pude dar con un personaje que aparece en el libro sin su nombre y que está puesto como el general. Y es él el que me hace el contacto con Rivas. Es decir, Bien. la misma arma, digamos, los mismos Un miembro generales del ejército me hace el del contacto ejército, para que pueda dar ¿son su versión. ellos los que lo protegen finalmente? ¿Y le No. dan cobijo? Porque en algún momento también, algunas fuentes, Sí. lo que mencionaban es que así como Querosene, que es un personaje real además, ¿no? Que formó parte del libro Sosa de... Saavedra. El señor Sosa, que formó parte, digamos, también del Grupo Colina y forma parte de uno de los personajes de Muerte Petagonito también, de Uceda, Sí. que en algún momento se dijo que fue protegido por Uceda, que estuvo en la casa de Uceda. También se mencionó que de alguna manera tú protegiste a Martín Rivas, ¿no es cierto? ¿Quién ha dicho eso? No, y es que nunca es mi lo- fuente, pues yo no puedo, así tengo que protegerla. Pero tienes malas fuentes, por una sencilla razón. A ver. A él yo no tenía por qué darle ninguna protección porque él tenía sus escondites. ¿Y tenía Y a también mí- su protección y- como parte del ejército o no? Yo no Esa creo, va la porque pregunta. precisamente por eso él quiso hablar. Ajá. Porque a él lo abandonaron. Ya. Entonces, No tenía claro, ya protección. quizás si el ejército lo hubiese protegido, él no habría querido hablar. Pero él decía, yo he luchado y defendido por el ejército y ahora veo que mis coroneles, mis generales, tienen cuentas en Suiza, han robado dinero y todo, y encima yo tengo que estar aquí a salto de mata. Además hay que tener en cuenta que él lo ubican porque una de sus hermanas tiene que ir a dejarle un dinero. Ajá. Entonces él no tenía protección de nadie, Claro, hacía su libre Estaban ya albedrío. siguiéndolo, Claro. digamos que no faltaba mucho para que No. le cayeran encima, ¿no? Exactamente, sí. Ahora, él te da información importante, pero tú también das finalmente información importante en el proceso que se le sigue a Alberto Fujimori, ¿no es Sí. cierto?, por el tema de la Cantuta y Barrios Altos. Tú mismo has dicho de que tú
no hablarías ni dirías la fuente. Antes vas preso, antes de dar Sí. una fuente. Pero en este caso sí diste esa información, no fuentes tal vez, pero sí información. ¿Por qué? ¿Qué te pareció importante en ese proceso No, de dar pero perdón, información? ahí hay un error, porque ese libro no es un libro sobre Martín Rivas y el Grupo Colina. Ese libro es todo Sí, sí, claro. cómo en el fujimorismo se combatió o no al terrorismo. Entonces es un libro donde está la historia de Fujimori, de Montesinos, del Grupo Colina, en el Grupo Colina específicamente Martín Rivas y muchos otros elementos que hay. Entonces, la información de investigación que estaba publicada en este libro, que se publica en el año 2003, años más tarde, cuando detienen a Fujimori y se abre el proceso, el fiscal supremo, el doctor Abelino Guillén, me llama Ok. y me dice, oiga, su investigación contiene muchas cosas que nosotros no tenemos. Pero ese es un libro publicado. No, claro, pero... Entonces, y es ahí donde me preguntan y me dicen, ¿usted puede participar como testigo? Y yo le dije, es mi obligación. Ok. Porque si yo he hecho una investigación y está, es exactamente el caso de lo que hoy, por ejemplo, en la Argentina hay un libro bien interesante que está publicado por un periodista del diario La Nación sobre los cuadernos de la coima del gobierno de Cristina Fernández. Igual, él ha aportado su investigación a un proceso judicial. Pero Humberto, ¿cuánto de lo que sabes de Sí. las investigaciones que has hecho en esta época Sí. no están aquí? Y que podrían ser importantes, digámoslo así. ¿O No, está todo? de lo que había de ese tema está todo. O sea, no hay ¿qué otro elemento? Te lo pregunto porque en esa época, Sí. de alguna manera, se te vinculó muchísimo y se hablaba de que tenías mucha relación cercana a Vladimiro Montesinos. En esa época trabajabas con los Crucillat, eras asesor de los Crucillat, y luego, bueno, te vino todo este tiempo de conocer que los Crucillat recibían dinero de Vladimiro Montesinos, y no solamente los Crucillat, sino muchos broadcasters de esa Sí. época, ¿no? Entonces, digámoslo así, ¿qué pasó en esa época? ¿Hay información de los Crucillat que no se brindó? ¿Información que guardas todavía por si acaso? A ver, ¿Para otro libro? A ver, no, yo lo que creo ahí es una cosa, que los periodistas, un buen número de periodistas peruanos de hoy, creen que los chismes son una fuente. ¿Ok? Y es un poco lo que estás tú No, trayendo. te estoy preguntando directamente, No, ¿ah? discúlpame, estás trayendo chismes como fuente. ¿Ok? Entonces, eso no es. Lo que sí entiendo es que en nuestro periodismo, y por eso anda como anda, los rumores y los chismes creen que es información. No, pero... Pero déjame terminar, yo escuché tu pregunta. Entonces, cuando eso, en realidad el periodismo es información, ¿sí? Entonces, cuando el hecho de que uno haya tenido cierto silencio o lo que fuera, por estilo de manera de ser, no significa que los rumores o los chismes se vuelvan realidad. La pregunta que yo hago es, yo te digo que me diga cualquiera cuál es la relación con Montesinos, que nunca existió, salvo en la mitología de los periodistas, que en lugar de trabajar y tener 7 libros publicados, están en su escritorio o en el bar, pero sí son muy ágiles para el chisme, ¿sí? Entonces, y en el caso específico de Crucillat, yo he estado en América Televisión, trabajé 6 meses ahí, ¿sí? Yo te hago una pregunta. Tú has trabajado en Canal N, ¿no es verdad? Entonces, ¿tú sabías lo que hacía Graña Miro Quesada? No, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo decir que Carla Jarada sabía lo que hacía Graña en el Club de la Construcción. No, no es verdad. Pero porque eso eso es no distinto. tiene que ver con tu trabajo y con otra cosa. Pero eso es distinto. Yo te estoy preguntando directamente para que Por tú eso. lo digas No, me directamente. estás preguntando chismes para que yo desmienta chismes. Y esa es una tarea que a mí no me gusta, porque yo dejo que hablen y Pero yo ha sido- trabajo. pero ¿me ha entiendes? sido Pueden asesor decir o lo que no. guste, yo trabajo. ¿Pero ha Esa es sido la asesor diferencia. de los Crucillat o no ha sido asesor Sí. de... Ya entonces, está. eso está, ahí Eso está. se sabe y es dicho. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con mi carrera y con el trabajo que hago? ¿Me entiendes? Por eso Porque digo, es parte cada de la vez que un historia, periodista y quiere... por eso pregunto. Está bien, por eso, a mí me gustaría conversar con los periodistas y decirle, a ver, ¿cuál es su trabajo y cuál es el mío? ¿Por qué no hablamos de eso? Claro, y porque lo vemos estamos qué haciendo. valores tiene cada uno. Y es parte de la historia, Sí. y por eso te pregunto, No, ya, porque exacto. es parte de la Perfecto, historia. Por eso te doy la respuesta. Ok, perfecto. Es válido que yo responda. A mí me gusta diferenciar
el chisme y el rumor Ajá. de la información. Ok. Eso siempre lo he hecho. Muy bien. Creo que es una costumbre rara en el periodismo peruano, pero trato de hacerlo. Ok, ¿Entiendes? vamos a hacer una pausa y regresamos con más, con Humberto Jara. Bueno, otro de los eventos importantes en nuestro país fue lo que sucedió en la residencia del embajador japonés, cuando un grupo del MRTA ingresó y tomó como rehenes a varias personas. Obviamente luego de unos meses, luego sacaron a las mujeres, se quedaron solamente con los hombres, y luego de varios días se dio este exitoso operativo de los Chavín de Huántar, Secretos del Túnel. ¿Qué intentas contar aquí, digámoslo así, toda la historia? ¿Quiénes fueron tus fuentes? ¿Cuánto duró la investigación de este libro? Ese libro nace de una inquietud. Cuando cubría la información de ese episodio, yo veía que la información que se daba era de todo lo que había externamente, que es lo que se podía informar. Pero siempre me quedó la duda de cómo habrían vivido esos rehenes. En esas condiciones, fenómeno del Niño, no había electricidad, sin aire acondicionado, sin agua, y eso me llamaba la atención. Así que me metí a investigar, y ese libro lo que cuenta son los 126 días de cautiverio dentro de la residencia. Cómo vivían, cómo sobrevivieron, la historia de los mineros que hicieron los túneles, la historia de el pelotón de comandos del Chavín de Huántar que ingresaron por túneles a salvarlos. En fin, todo lo que pasó allí es lo que relata ¿Con quiénes este hablaste para poder contar la historia del interior? 32 ex rehenes con el hoy general, entonces coronel José William Zapata, el jefe de la patrulla tenaz que ingresó, con 2 comandos más, y luego archivos periodísticos y eso. Y, perdón, 4 de los mineros. 4 de los mineros. ¿Cómo si deciden traer a los mineros, o cuál es la historia de los mineros, digamos, para poder estar allí? Mientras que todo sucedía arriba, la vida continuaba, digamos, la gente decía qué va a pasar, pasan los meses, pasan las semanas. Sí. ¿Cómo es que ellos hacían una historia subterránea, no? Claro, con los mineros ocurre lo siguiente, que eligen a mineros de la sierra, porque son los expertos en cavar, pero además eligen a mineros de unas minas ayacuchanas, porque ahí se trabaja con condiciones más precarias. Entonces, eran unos capos horadando cerros, dijeron ellos van a poder hacer esto. Y eligieron un grupo de ellos que en total eran 28, los trajeron a Lima y se encargaron de trabajar en turnos, porque trabajaban las 24 horas para hacer rápido el túnel. Esa fue la razón, por la habilidad que tiene el minero peruano, que trabaja en condiciones muy duras y que tiene mucha habilidad para... Ahora, veo aquí títulos como El Monseñor, ¿no es cierto?, que fue también parte y artífice de la negociación, El Pacifista Enmascarado. ¿Quién es el pacifista enmascarado, por ejemplo? No sé, me acuerdo.
Ah, no, este título se refiere a Alberto Fujimori, porque Fujimori en el discurso que daba hacia afuera, él decía que no iba a haber ninguna intervención militar, que todo se iba a manejar dentro de las reglas del diálogo, pero simultáneamente estaba trabajando un operativo militar, ¿no? Había un doble discurso, por eso lo del enmascarado. Claro, exacto, un discurso oficial, porque no hay que olvidar que Japón se negaba a que haya un operativo. Así es. Porque... Sí, ahora, este operativo, que fue exitoso para muchos y ha sido utilizado como ejemplo para muchos operativos en otras partes del mundo, de alguna manera aquí ha generado encuentros y desencuentros, porque si bien se les agradece mucho a los Chavín de Huántar este operativo heroico, también hay un evento que como que ensombreció esto, ¿no? Que es de alguna manera la muerte o de un emertista, ¿no? Que le decían Sí. Tito, ¿no? Cruz, Sí. pero Sí. Tito, ¿no? ¿Eso se toca aquí también? ¿De alguna manera se cuestiona ese hecho o no? No, porque ese no es un operativo que correspondió a... Hay que distinguir. Los comandos, llamados comandos Chavín de Huántar, los 142 soldados peruanos que ingresan, son los que hacen el operativo de rescate. Cuando ellos han terminado, ingresa un pelotón disfrazado de comandos, que lo que se hace es tomar la residencia y a ellos se les atribuye el asesinato de un emertista que había logrado salir. Entonces, ellos no corresponden al ejército, ese es otro operativo. Entonces, a mí lo que me Pero interesa... claro, pero digamos que lo que se menciona, o digamos en las investigaciones, el peritaje que se ha hecho, o dentro de las, digamos, de las denuncias que se han hecho, por parte de los testigos, además de uno de los rehenes, es que el chico o la persona, uno de los terroristas, estaba vivo cuando se les ha entregado Claro. y luego desaparece, ¿no es cierto? Exacto. Pero que es entregado. No desaparece, él sale... Claro, se estaba escapando, camuflado, ¿no es cierto? Se está escapando con los... entre un grupo de rehenes y lo identifican y lo devuelven a la residencia. Claro, pero después aparece y ahí muerto. aparece muerto. Esa parte es cometida por ese pelotón que ingresó, que no eran de los comandos de Chavín de Huántar. Ese es el Claro, pelotón al que lo llamaban los gallinazos, Ajá. que no tiene que ver con los Sin duda, pero rehenes de Chavín de Huántar. ahí la investigación es qué pasó, por qué lo entregaron, ¿no es cierto? ¿Por qué lo entregaron a este pelotón si ya estaba, digamos... No. La entrega se hace a dos policías que estaban ahí y que los rehenes dicen, este se está escapando porque él es un emertista. Entonces los policías lo toman y lo que tenían que hacer era entregar... El policía no podía llevarlo a la comisaría, estamos hablando de un operativo de rescate. Entonces lo entregan ahí. Y ahí es donde aparecen esto. Si lo que estás planteando es que los comandos de Chavín de Huántar cometieron algo indebido, No, definitivamente ahí no, ¿no? te Claro. estás cometiendo un error No, yo enorme eso no lo estoy porque planteando. hay un proceso y todo lo demás. Quienes quisieron meter a los comandos de Chavín de Huántar fue en el gobierno de Toledo, con toda esta tendencia que había de que había que juzgar a todo el mundo sin distinguir, quisieron mezclar a los comandos. Los comandos han tenido un acto heroico que merecen el mayor de los reconocimientos. El otro es un tema totalmente distinto, con otros personajes que eso sí deberían estar juzgados. ¿Por qué a Humberto Jara, ya como periodista y como persona, empieza a escribir básicamente sobre historia e investigación? ¿Qué te mueve a no escribir sobre otros Sobre temas, sino- espectáculos, por ejemplo. No, espectáculos no. De repente la biografía de Milet Figueroa o algo así. No sé si te gustaba. De repente, más No. adelante puede ser, pero Tal vez no te ahorita... juzgaría, no te juzgaría por no, para eso, nada, pero- al contrario, me tendrían que acusar de buen gusto. No, yo sé, escribo de esto no sé si te porque habrá lo que juzgado, me pero- interesa es la historia reciente del país. Porque la historia reciente del país, si nosotros vamos a buscar los archivos periodísticos, uno va a la Biblioteca Nacional, busca los archivos periodísticos y en verdad la gente dirá, ¿y acá qué historia había en realidad? O hay hechos que han estado nunca narrados. Por ejemplo, Abimael Guzmán. Nadie sabía de la infancia de Abimael, nadie sabía de su adolescencia,
nadie sabía cómo formó Sendero Luminoso y por qué surgió. Y ese era un tema importante. ¿Por qué? Porque si no conocemos el origen de ciertos episodios, no vamos a comprender, como dijiste hace un rato, nuestra historia y no la vamos a poder usar hacia más adelante. Entonces, yo creo que ahí hay un interés. Y a mí me ha gustado siempre la historia. Entonces, si he sido desde joven lector de historia, luego de que en mi vida personal como ciudadano han ocurrido un montón de episodios, pues me llama la atención. A mí, ¿cómo no me iba a llamar, por ejemplo, a Abimael Guzmán, si cuando yo iba al colegio lo veía a él? ¿Lo veía? Claro, porque yo soy ayacuchano. Ajá. Yo he hecho el colegio en Ayacucho. Entonces... ¿Él en qué grado estaba y tú en qué grado estabas? No, mamá, yo no soy tan mayor, ¿entiendes? No, pero si lo veía. No, Abimael Guzmán era catedrático de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. La Plaza de Armas está aquí, la universidad aquí y mi colegio San Juan Bosco en esta otra esquina. Y él, si lees el libro, ahí está explicado, en el libro, pues eso, los periodistas debemos leer, eso es bien importante. Y ahí está explicado que él tenía un tiempo la casa enfrente a la mía. Entonces en la casa era el doctor Guzmán, el catedrático de la universidad. ¿Y quién iba a imaginar que este señor terminaría siendo lo que fue? Y eso a mí me llamó la atención. Veía un hombre taciturno. ¿Pero era él o Augusta, por ejemplo? Los dos. ¿Qué es lo que plantea? Los dos, pero Augusta Latorre, por ejemplo, muy linda, muy amable, conversadora. Era una chiquilla súper bien, además, ¿no es cierto? Muy amable, muy culta. Claro, entonces, después cuando yo empiezo a digo, me vienen todos estos recuerdos de esa infancia y digo, ¿qué cosa hay en una persona para que se pueda convertir en terrorista cuando lo veíamos como el profesor Guzmán, que era parte de los profesores de la universidad? Y ahí es donde una de las razones por las que me interesa investigar y chequear, ¿no? Ahora, una de las grandes teorías es que la mataron, ¿no? La muerte de Augusta. Exacto, la muerte de Augusta. Tiene dos fuentes. Una, que murió por enfermedad. Y la otra es que cuando Guzmán empieza su relación con Elena Iparraguirre, deciden matarla. Esta segunda versión a mí me parece más creíble porque uno proviene de miembros de la DINCOTE que no son estos que han después entrado en pugnas como Benedicto o lo que fuera, sino la gente que ha hecho su trabajo. Esos son otros héroes que hoy día deberían estar siendo instructores en la policía. ¿Te parece que el GEIN fue el GEIN básicamente, aunque se quisieron o sea, digamos, Vladimir Montesinos finalmente se quiso quedar con el crédito, ¿no? La captura de Guzmán es un trabajo del GEIN y eso históricamente no hay ninguna discusión al respecto. Lo otro que se quiso hacer un manejo político, pero el GEIN, la gente que trabajó ahí, y te estoy hablando de los de menor rango, los que hacían el día a día, eso merecen un reconocimiento enorme. Se nos está acabando el tiempo y esto es como ya la previa para que entre Robert Malca a Deportes. El camino a Rusia ha sido uno de tus libros más vendidos. Sí, ha sido el libro más vendido en el Perú durante el 2018 y esa es la historia, por ejemplo, de la selección peruana. Clasificamos, pero yo quería saber por qué había detrás. ¿Qué había detrás de este señor Gareca, de Oblita? ¿Y qué encontraste? De todo. ¿Y qué encontraste como...? Que trabajaban de manera muy profesional, muy organizada y con recursos modernos, con tecnología, tenían equipos para la recuperación física o para el seguimiento de rivales. Entonces, no fue producto del azar, de que clasificamos porque tuvimos buena suerte, se clasificó porque hubo trabajo. Y lo que hay es una historia realmente apasionante que además sirve para cualquier tipo de actividad. Lo que en este libro se cuenta de cómo trabajó la selección puede servir para una empresa, para una pequeña empresa, para una pyme, para lo que fuera, porque es un ejemplo de organizarse, trabajar en equipo y ponerse un objetivo. Y se puede lograr. Y si no se logra, no importa, porque en el camino ya se avanzó y ya se aprendió. Porque no siempre hay que ver la vida como hay que triunfar.
Y el siguiente proyecto, porque ya nos están desalojando, el siguiente proyecto sigue siendo ahora El Corazón, pero esta vez El Corazón del hincha, ¿no? Sí, voy a publicar un libro que es la historia de la mejor hinchada del Mundial de Rusia 2018. La hinchada peruana fue la mejor, se ganó el premio de la FIFA y lo que voy a contar es la historia de cómo estuvimos los hinchas en Rusia, ¿no? Muy bien. ¿Para cuándo? Se supone que en abril por lo menos es el pedido de mi editorial, que es Editorial Planeta. Ok, Sí. Nos tenemos que ir porque nos van a mandar carta notarial los de deportes. Así que muchísimas ok. gracias por haber estado Listo. con nosotros. Nos vamos con el selfie. Muy bien, nos vemos mañana.